De dolor, el periodismo nacional está de duelo, la prensa internacional está de duelo, el mundo católico está de duelo e indudablemente nuestra sociedad. Me refiero a que ha fallecido este jueves por la noche el veterano periodista Eduardo Romero Gómez Romerito. Estamos hablando de un periodista que batalló durante varios años en contra de un cáncer en la cabeza. Logró extender esa batalla durante mucho tiempo hasta que finalmente pues se ha rendido después de una fructífera vida periodística. Y vamos a hablar un poquito de él porque también Alan lo conoció. Eduardo Romero Gómez, a quien pronto vamos a ver unas fotos que ha tomado gentilmente una de nuestras colegas aquí en el programa. Eduardo Romero Gómez viene de una historia de muchísimos años, un hombre desde los años 50 que está batallando en el mundo del periodismo. Fue corresponsal durante muchísimos años de la agencia EFE, acá en EFE, en donde hizo una labor extraordinaria en periodos clásicos de nuestra historia, como la época somocista, como la época revolucionaria. Decíamos también que era un hombre de radio, netamente de radio, y formó parte de ese primer grupo de periodistas empíricos que se profesionalizó en la UNAM. Sobre él quizá Alan tiene mucha más experiencia que yo en haberlo conocido. Nos puede ampliar un poco más sobre la personalidad de Romerito, como le decíamos nosotros. Sí, mira, estaba pequeño yo y más pequeño vos, y él transmitía para Estación X. Una de las características que históricamente las dictaduras han tenido aquí es que quieren copar los medios de comunicación, porque de esa manera piensan que van a controlar los medios. Somoza lo hacía también, ¿verdad? Y Romerito estaba en Estación X, de donde reporteaba, y había un noticiero a las 12:30 del mediodía, ¿verdad? Lo hacía desde la calle prácticamente. La novedad de él es que la mayoría de los noticieros en Nicaragua eran leídos por las grandes voces, como Abel Garay Santamaría, López Casco, Leobardo Rueda, etcétera. Entonces él como periodista actuaba y daba las informaciones. Posteriormente Romerito, además de estar en la X ya con el triunfo de los sandinistas, pasó momentos duros, ¿verdad? Por el hecho de haber trabajado con Estación X. Romerito se va a Radio Corporación, donde también hace muy buen periodismo, y posteriormente hubo unos años que lo miré en la Lotería Nacional, a donde estuvo de relacionista público también durante la etapa de los gobiernos liberales. Sin lugar a duda es parte de la historia del periodismo. Es de la época de otro gran periodista, Onofre Gutiérrez, que entiendo que vive hoy en Nueva York y debe estar ya muy mayor también. Entonces, Romerito hizo historia definitivamente en Nicaragua. Una de sus características es que era el reportero por excelencia, Javier. Era un hombre de la calle, porque el verdadero periodista, como en el caso de los abogados, el verdadero abogado es el litigante. Sí. Él era el reportero de calle. Ahí lo vemos, Alan. Él se fue de la corporación a la Radio Poderosa de Arnoldo y posteriormente retornó a la corporación cuando se desvaneció el proyecto este. Aquí vemos a Romerito, que está en el centro de un grupo de colegas, ¿verdad? Hay una fotografía que conservamos en nuestro estudio. A la izquierda podemos ver a Humberto López, todavía está en Radio Sandino. De izquierda a derecha, Miguel Sobenes, que recientemente falleció. Lorenzo Medrano, otro veterano de la radiodifusión. Luego viene Miguel Sanabria, Romerito, que lo vemos justamente al centro, ¿verdad? Y luego están Ernesto Báez, Gerardo López, Chicho Silva, Lili Cano y Carlos Pérez Mesa. Estamos hablando de una época pletórica de personalidades de la radio. Sentados vemos a René Mesa Lira, a Óscar Pérez Valdivia, Adrianita Esperanza Castellón, Fernando Romero, Romerito, que también le dicen Romerito,
un muchacho costarricense que hizo vida en Nicaragua, y Oscar Miranda, Mirandita, que recién se retiró de Canal 2. Romerito era nacido en Costa Rica, Javier. También. Sí. Los dos Romeritos, ¿no? ¿Verdad? Pero Romerito, aunque nació en Costa Rica, fue un hombre que era tan nicaragüense o más nicaragüense que muchos porque vivió más años en Nicaragua. Ahí tenías el pelo negro natural, ¿verdad? Porque, bueno, hay algunas intimidades que vamos a hablar poco. Esa cobertura, ahí Alan Tefelalba, de Radio El Pensamiento, y Romerito, que es el que está con la cabeza inclinada, se encuentran dándole cobertura a una visita que hizo el entonces presidente costarricense Figueres. El hijo del viejo Figueres. Están los dos. Está el viejo Figueres, que era el padre, en la otra foto más abierta lo vamos a ver, y está el hijo también. Ahí está el fenómeno, porque así le decían por la frente grande, era cabezón, el doctor José Archibaldo Orostegui, que entiendo que se terminó de graduar en España. Sí. Está Nicolás López Maltés, atrás está Batres, que era de la línea oficial del somocismo, sí. Nicolás López y la BOA, Oscar Leonardo Montalbán. Oscar Leonardo Montalbán, lo vamos a ver cuando se abra la fotografía. También tenemos ahí a Rogelio León Carranza, que está en la parte trasera. Difunto también. ¿Verdad? Está ahí sí lo podemos apreciar mejor. A la izquierda, Anastasio Somoza de Baile. Hacia la derecha, el presidente Figueres. Atrás, su hijo. Está viéndolo. Pero ve, Javier, los dos llegaron a presidente de Costa Rica. Exactamente. Ahí está el presidente Somoza de Baile, está el presidente Figueres, en aquel momento presidente. Y el que se mira al fondo es José Figueres Ferrer, hijo del presidente José Figueres, que también llegó a presidente. Ahí tenía pelo. Ahora tenía pelo y está junto a Archibaldo Orostegui, ¿verdad? Sí. Está César también, César, que trabajaba en Canal 6, si no me equivoco, en Novedades en esa época. Y está en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino hoy. Igualmente ahí ven a un grupo de jóvenes reporteros en esa época, jóvenes reporteros radiales, que era el medio que dominaba y hacía influencia en el país. Así es que nuestro saludo, nuestro homenaje a Romerito con esta fotografía, pues le agradecemos mucho a nuestra colega que la ha conseguido. Detrás mío está el chalate, Eugenio Batres. Eugenio Batres también, sí, y está el Chino León, Roger León Carranza, ¿verdad? Que fue fundador de Trinchera de la Noticia también, su hijo trabaja con nosotros, su otro hijo es el encargado del archivo del Diario de la Prensa. Los hijos terminan finalmente vinculados de alguna manera, ¿verdad?, a la profesión de los padres. Bueno, muchas gracias por la fotografía. Y así que nuestro pésame a la familia de Romerito, nuestro pésame a sus hijos. Yo decía, y solo para finalizar, Alan, de que era un hombre también devoto. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, él tuvo a su cargo una de las lecturas, ¿verdad?, porque era un hombre de iglesia, plenamente de iglesia, ¿no? Un hombre que guardaba su tradición católica hasta el final. En su columna radial de la corporación, que lo acompañó casi hasta los últimos días, pues siempre dedicaba un pensamiento a la religión. Eso sí, antisandinista hasta la muerte, ¿verdad? Eso hay que decirlo desde el punto de vista de la conciencia política de Eduardo Romero Gómez. Él era un hombre de equilibrio, Javier. Nunca fue sandinista. En su momento fue un hombre próximo a Rafael Oliver Cano. También. ¿Verdad? En Estación X, que era del presidente Somoza. Como siempre, pues, han querido controlar medios, ¿verdad? El problema en Nicaragua, y se lo voy a explicar a la audiencia, en la época de Somoza había muchos medios independientes, ahora quedamos muy poquitos, pero la credibilidad la tienen programas como este, sí. La tiene la corporación, la tiene la Mundial y la tiene la 800. O sea, pero hay una cosa, Javier, y aunque se extingan por esas cosas que están haciendo los medios de comunicación independientes, hay una cosa que cuando Somoza no existía, que eran las redes que son hoy las redes sociales. Cierto. Mira, en el suceso de Milton Arcia, inmediatamente lo subieron a YouTube, inmediatamente Los Angeles Times lo publicaron en primera plana,
inmediatamente se dio a conocer a nivel internacional el incidente que se había dado aquí contra un hombre que estaba haciendo un hotel en un país que supuestamente está abierto al turismo y a la inversión extranjera. Los turistas estaban despavoridos, querían, cuando vieron la paliada y que tiran como chancho al hombre a la camioneta, sintieron horror y se querían venir para Managua. Entonces, hay una evolución en los medios de comunicación, Javier, pero coincido con lo que decía Benedicto XVI. La Radio Vaticana no va a desaparecer, dijo en una ocasión, porque la radio sigue siendo el medio más efectivo en la comunicación. Es cierto. Con todo, y las redes sociales, la radio sigue siendo la radio. Muy bien, vamos a los temas de la semana, deseando finalmente nuestro último pensamiento para enviarle las condolencias a la familia de Eduardo Romero Gómez Romerito. Bueno, los temas de la semana han sido variados, Alan, desde los ecos que nos trae la Cumbre de las Américas de la semana pasada. Hay muchos asuntos que se están todavía analizando sobre lo que ocurrió. Y posteriormente también tenemos temas como el renacimiento del movimiento de los adultos mayores para conseguir una mejoría en sus pensiones, pasando por la admisión por parte del gobierno de Nicaragua de la caída de la cooperación venezolana, aunque trataron de ponerle algunos paños tibios al tema. No hay duda que la situación de la cooperación venezolana, como lo hemos venido diciendo aquí, Alan, se vuelve mucho más crítica en la medida en que hay dos problemas. Porque algunos podrían pensar, hombre, no, la posición del gobierno de Venezuela va a mejorar cuando los precios del petróleo vuelvan a 100. Para empezar, no van a volver a 100. Y en segundo lugar, aunque volvieran a 100, la situación económica de Venezuela se ha vuelto pero tan delicada que el Fondo Monetario Internacional esta semana y el Banco Mundial han advertido que uno de los países con mayores posibilidades de ser afectados por la crisis venezolana es Nicaragua. Y no estamos haciendo nada al respecto, Alan. Mira, en la reunión de Panamá me ha hecho reflexionar. Obama tiró un manotazo, pero no muy duro. Y empezó todo el mundo a temblar ahí y el ALBA, digamos, miro que se está desmoronando, porque definitivamente así es. Y ese manotazo ha tenido consecuencias que lo estamos viendo. Vos relatabas, digamos, la vez pasada cuando Maduro busca a Obama, porque le andaban buscando la cara. Yo decía que hablan mal de los Estados Unidos, pero cuando miran a Obama quisieran agarrarlo a besos, ¿verdad? Y eso lo miré con todos los que andan, digamos, de goma atacando, digamos, la posición americana. Pero hay algo importante que ha hecho Maduro esta semana. Está mandando a investigar a la manada de ladrones y ya los está reconociendo que están involucrados en el lavado de dólares. Me parece que Trinchera ya registró algo de eso, ¿verdad? Sí. Entonces, la investigación empieza en Panamá, ¿verdad? Tiene que pasarse a Andorra, tiene que pasarse también a España, pero el mismo Maduro, dentro de su soberbia y porque él es con muchas limitaciones intelectuales, y yo lo he definido como un estúpido, los nombró ministros a todos ellos, a los que estaban encargados de la lavandería, y los hizo funcionarios públicos, a los que no eran, porque eran emisarios, digamos, en cuanto al lavado, pero ahora al mandarlos a investigar, va a investigar su propio gobierno. ¿Y quiénes son los involucrados ahí dentro de su propio gobierno con la lavandería? Y seguramente esta investigación, porque la ha ordenado él, va a arrojar resultados en Venezuela y se van a clarificar mejor las cosas. Pero esa es consecuencia de la reunión de Panamá. Bueno, yo creo que la reunión de Panamá, Alan, y eso es importantísimo para nosotros, marca tres cosas. En primer lugar, marca un nuevo tipo de relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Obama, que ya lo había declarado en alguna forma hace como un año, lo confirma. El fin de las invasiones se acabó, el fin de la presencia de los marines se acabó.
aunque es relativo, ¿verdad? Todo es relativo en la vida y por eso tampoco hay que ponerle un sello a cada cosa, pero no hay duda que el gesto, todo depende. El gesto hacia Cuba y el rápido avance de las negociaciones con Cuba lo que te indican es que América Latina no va a ser la de mediados del siglo XX, ¿verdad? Cuando la primera revolución socialista en América sacude el continente, sacude las dictaduras, que era lo común, dictaduras militares en toda América Latina, le cambia el panorama a Estados Unidos, un presidente demócrata, John Fitzgerald Kennedy, decreta el embargo a Obama y otro presidente demócrata, negro, no blanco, no de la realeza de los Kennedy, le saca el embargo a Cuba, ¿verdad? Estamos hablando de una evolución de hechos de un poco más de medio siglo que termina por convencer a moros y cristianos, aunque el tiempo dirá si esto es sostenible o no, convence de que hay que cambiar totalmente ese marco de relaciones. El segundo hecho, creo yo, Alan, es que el bloque monolítico que tenía Chávez desde el punto de vista ideológico y económico está resquebrajado. Los caribeños están hablando con Estados Unidos de salirse de Petrocaribe. Los aliados duros de Venezuela en América del Sur están metidos en una crisis profunda. Dilma Rousseff al borde de un juicio político por la corrupción. La presidenta de Argentina metida en un escándalo no solo de corrupción, sino de asesinato del fiscal Nisman. La presidenta de Chile metida en un escándalo de corruptela. ¿Dónde está su hija? Vinculado con su propia familia. Bolivia sí está en una situación complicada después de las últimas elecciones en que perdió las principales cabeceras departamentales. Correa se mantiene como muy sólido, bueno, pero te estoy diciendo que el principal, digamos, eslabón de este grupo ideológico, Cuba, tomó distancia ya, lo dejó a un lado. Hay una cosa de Cuba, Javier, que hoy analizábamos ahí en mi oficina de la radio. ¿Qué va a pasar con las confiscaciones de 1959 y 1960? Yo pienso que va a ser borrón y cuenta nueva y vamos a y tienen que entrar a la privatización, Javier. Y yo estoy mirando una privatización como lo que hubo en Rusia, y a los líderes del Partido Comunista le quedaron los negocios, una privatización como la que se dio aquí, que le enmascararon dándoles acciones a los trabajadores al momento de la reinversión. Los trabajadores vieron devaluadas sus acciones, como en el caso de la telefonía, como en el caso de las embotelladoras, porque esto de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos trae más, Javier. O sea, se está reinsertando Cuba al concierto de las naciones, con un gobierno, con un régimen que ya le es insostenible, con un comunismo desfasado por los tiempos modernos. Y me decía alguien, ¿y qué van a hacer? Porque aquí se han dado las indemnizaciones que se han venido haciendo y por eso la aprobación del waiver. ¿Qué van a hacer en Cuba? Borrón y cuenta nueva. Seguramente poner a la venta los negocios y las empresas y un borrón y cuenta nueva que daría facilidades e impulsaría a los inversionistas para llegar con reales y comprar esas mismas empresas. Mira, la mayoría de los capitalistas que se fueron de Cuba en 1959 o 60 o viven en Miami o sus herederos viven en Miami y son gringos. La diferencia es que la minoría de nicaragüenses que fue confiscado entre 1979 y los años 80 son caitudos. Son una minoría, son gringos caitudos y la mayoría eran nacionales. Aquí es al revés. La totalidad, por no decir que el 100% de los que perdieron propiedades en Cuba son hoy americanos, están protegidos por las leyes norteamericanas y sería un grave error si Cuba permite que se le aplique un waiver como Nicaragua. ¿Por qué, Alan? Ahí estaríamos hablando de miles de millones de una demanda que Cuba no puede pagar y que no va, es decir,
Yo creo que una de las cosas que ha negociado, y si no lo ha negociado, se va a parar ahí, es justamente que no haya indemnizaciones. Todo lo confiscó el Estado, todo está en manos del Estado. La propiedad en Cuba, que ahora es bastante mixta, ¿verdad?, es fundamentalmente del Estado. Ya no digamos que aquellos bienes, el Vedado, por ejemplo, ¿cómo vas a regresar el Vedado? El barrio rico, ¿no? El barrio, uno de los barrios ricos. Ahí vive la élite. Es decir, sería un desmadre como el que ocurrió en Nicaragua. Estamos hablando de que este ha sido un desmadre de más de 3.000 millones de dólares. Eso fue lo que le costó a este país, Alan, casi un año o más de un año de exportaciones actuales a Nicaragua, solo en la etapa de indemnización. Ya no digamos que el tema de la propiedad no ha terminado de ser resuelto, Alan. Todavía tenemos un enredo, bueno, que ese es otro tema del que podríamos hablar. Pero bueno, Cuba se ha desprendido del bloque principal para encarar sus propios intereses, Alan, pero lógicamente guardando la solidez ideológica que la Revolución Cubana ha tenido. Pero el resto de países es de dudosa su sostenibilidad ideológica, ya no digamos su sostenibilidad dentro de un bloque económico. Claro está, yo creo que para Estados Unidos es más importante observar el avance de China en América Latina, y desde el punto de vista de la administración Obama, esto no es un problema de competencia de rifle contra rifle, sino de que si China va a entrar a mi patio trasero a hacer negocio, por lo menos yo quiero controlar cómo se va a hacer. Ese es el punto. Pero es que mira, en China, Javier, a los corruptos los fusilan. Y Raúl Castro, cuando era ministro de Defensa, dijo que no le temblaba la mano firmar el decreto que mandaba al paredón a Ochoa, a otros y a unos generales, altos generales del Ministerio del Interior y funcionarios, y los condenaron a 20 años de cárcel. O sea, la óptica con que en China miran las cosas y en Cuba miran las cosas es otra óptica a la que se está viendo por estos lados. Sí, no hay duda, ¿verdad? Pero yo creo que en Nicaragua tenemos que pensar, y este no es un gobierno tonto, pues, ¿verdad? Este es un gobierno que creo que ha medido bien sus pasos, pero no ha sido afortunado en todos sus pasos. Mira, durante muchos años se le dijo al gobierno, estamos en periodo de vaca gorda, una cooperación venezolana que era de $50 por cada barril que comprábamos, y en 10 millones de barriles lo que quedaban eran $500 millones. Un periodo en que Venezuela, Estados Unidos compraban todo lo que nosotros producíamos y a buenos precios. Es decir, estamos hablando de un periodo en que la empresa privada y el gobierno cultivaron un idilio que dio resultado para ellos, y que inclusive cuando llegó la hora de aplastar a los políticos, ese idilio pues hizo que solo viera pasar una situación que ahora parece que están sufriendo en carne propia con los recientes casos de propiedad que se han dado. Pero el punto es el siguiente, ¿no? Durante 7 años el gobierno sandinista utilizó su riqueza, la riqueza del Fondo Venezolano, para hacer obras sociales. Nosotros coincidimos que era bueno porque, como el gobierno lo llamó, era de una restitución de derechos, ¿no? El que tenía una casita envuelta en plástico, le pusieron un techo de zinc, y eso mejoró enormemente la calidad de vida. A algunos les dieron su casita, aunque fuese de 5 metros por 5 metros. Para el que no tiene nada, 5 metros por 5 metros con paredes y un techo es un mundo de diferencia. Pero siempre se le dijo, hay que sembrar para cosechar, y lo que había que sembrar era empleo. Era invertir ese capital también en generación de empresas que pudiesen dar empleo sostenible en los tiempos malos. Y hemos llegado, Alan, y aunque la empresa privada se ha hecho y hemos hecho un enorme esfuerzo para sostener las propiedades, hoy en día lo que va a hacer falta con las vacas flacas es el empleo que no se generó, el empleo que hoy no existe y que difícilmente se va a poder construir. Me parece que estamos ante una discusión que todavía vale la pena iniciar. Sí, el problema, Javier,
es estructural, es más fácil destruir que construir. Mirá la acción de Fidel Moreno desbaratando monumentos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se ha construido? Yo miro una Managua que se ha desarrollado en cuanto a infraestructura, pero ese desarrollo de la infraestructura ha sido empresas que se han venido a establecer al país, pero las calles están destruidas. Los cauces nunca fueron tapados, no hay señalización vial, o sea, en lo que es la inversión pública parece que todo se ha detenido. En cuanto a la inversión privada, sí se ha producido. O sea, una persona que se fue hace 5 años de Nicaragua y viene hoy en día a este país se queda asustada. Se sorprende. Pero ¿cierto? es sencillamente la inversión privada. Es decir, Alan, los negocios que aquí han venido. Es decir, Alan, el gobierno se vio satisfecho, más bien voy a hablar del gobierno y las empresas sandinistas, las empresas de Albaniza, pues, se vieron satisfechas con la bonanza que les dio financieramente hablando el petróleo. Son empresas privadas, no Sí, son del partido. Claro, así está técnicamente hablando, ¿verdad? O jurídicamente hablando. Yo creo que se vieron satisfechas y se dieron cuenta de que estaban controlando el negocio petrolero, se metieron al negocio de generación de energía y lo controlaron, se metieron al negocio de distribución de energía y lo controlaron. Es decir, se concentraron en un área donde había filete, pero construir una empresa en el campo, por ejemplo, para procesar el café y que el café no se vaya de aquí en grano, sino que se vaya embolsado, requería de un mayor riesgo. Restablecer los paniquines, Javier. Ahí tenés otro ejemplo, o sea, la inversión de riesgo del mediano a largo plazo, definitivamente que no se atrevieron a meterse. Se metieron con fondos de la cooperación en pequeñas unidades productivas que al final estábamos seguros de que no iba a dar resultado. Por ejemplo, el chanchito, la vaquita, lo que ya sabemos, fue paliativo, pero no curativo de la pobreza. Hay otros temas que los vamos a abordar después de una pausa comercial. Ya volvemos. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Descarga Napster y disfruta de música ilimitada con tu saldo Movistar. Arma tu playlist y escúchalos online y offline desde tu smartphone, tablet o web. Actívalo. Envía música al 7000. Movistar. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Sí, saludamos a todo el departamento de Huaco y zona de Chontales que viajan hacia estos departamentos. Ya gracias a Dios estamos aproximándonos en la Semana Mayor. Un saludo para todo el departamento de Huaco y todos sus productores. Esta mañana era una novia feliz. Y ahora solo soy dolor y muerte. Este paraíso se va a convertir en el mismísimo infierno. ¿Se llevaron a Sara? Tú misma marcaste tu destino.
Te condeno a una vida oscura y triste. Lo vas a pagar muy caro, Sara. Que empiece el show. Te vas a arrepentir de haber nacido. La orden es clara. Tenemos que arrinconar a la viuda. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Para quién trabajan? No va a matar a Sara. Es hembra de armas. Primero te mato yo a ti. Que sabe vencer el. Te acordarás de ella. Belleza espectacular. Señora Acero. Hermosa de cuerpo entero. En la mafia number. I was born in a frame. Mama said that every word was my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Dale play a los buenos momentos, descarga Napster y disfruta de música ilimitada con tu saldo Movistar. Arma tu playlist y escúchalos online y offline desde tu smartphone, tablet o web. Actívalo, envía música al 7000. Movistar. Bien, continuamos con Diálogos Televisión, con Alan Tefelalba, director de Radio El Pensamiento. Otro de los temas de la semana fue el tema de la cooperación económica de Venezuela y vamos a darle continuidad al tema anterior. El Banco Central publicó el día martes un comunicado en el que afirmaba que la cooperación privada, envuelta la llamada cooperación de Venezuela, envuelta en la etiqueta de cooperación externa privada, había caído aproximadamente en 173 millones de dólares. La cifra parece poca en relación a lo que realmente dice el precio del petróleo. El contrato entre Venezuela y Nicaragua se mantiene, eso queda claro. Hay un compromiso de darle a Nicaragua la cantidad de petróleo que necesitaba al menos en el año 2007 cuando se hizo el contrato. Estamos hablando de 10 millones de barriles. 10 millones de barriles que en el momento más alto pues significó una factura de 1.000 millones de dólares y que en la actualidad pues a los precios actuales representaría un gasto de aproximadamente 550 millones de dólares. Eso significa la reducción de la cooperación a la mitad. Pero en fin, el Banco Central no explicó por qué llegaron a esa conclusión, pero sí dijo de que la cooperación en Nicaragua, la cooperación externa pública, se había mantenido. Y dieron las cifras, ¿verdad?, de lo que Estados Unidos, Taiwán y otros países han dado. Justamente la embajadora de los Estados Unidos, la señora Phyllis Powers, dijo que la cooperación de Estados Unidos, la ayuda directa de Estados Unidos a Nicaragua es de unos 35 millones de dólares y que eso se iba a mantener. Pero, recordó ella, la ayuda viene según el presupuesto. Es decir, si el presupuesto de Estados Unidos recorta mañana la ayuda a Nicaragua, obviamente pues vamos a tener menos fondos. Y sucesivamente, pues si el día de mañana el gobierno de Taiwán decide dar un poco más dinero a Nicaragua, habrá. Pero no olvidemos que la cooperación externa, la cooperación pública externa a Nicaragua, se ha caído desde hace algunos años, inclusive desde finales de la época de Enrique Bolaños viene cayendo. Lo que sí se ha aumentado no es cooperación, sino los préstamos internacionales. Hace 2 semanas nosotros abordamos el tema del endeudamiento público externo de Nicaragua, que ya está llegando a los niveles de 1989-90. Eso es lo que ha logrado sostener muchísimos proyectos del gobierno
que con la caída de la cooperación externa nunca hubiéramos desarrollado. Hoy en día, la cooperación del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y algunas agencias europeas supera los 7.000 millones de dólares. Más la deuda privada, que como dice Alan insiste, es privada, por lo tanto no tenemos que pagarla, no deberíamos pagarla, aunque muchos de los compromisos sociales y el populismo que se ha hecho lo estamos pagando en nuestro bolsillo, pues queda indudablemente la sensación de que estamos en un momento en que hay que repensar las cosas, sobre todo en materia de qué vamos a hacer en periodo de vacas flacas, Alan. Mira, yo estaba viendo esto de la privatización del Banco Produzcamos y planteaba en mi comentario en la mañana de que Nicaragua está viviendo un momento de economía de libre mercado, un capitalismo salvaje, pero es más crudo. Cuando yo leo eso de socialismo, solidaridad y esas cosas, me da risa porque aquí lo que es una élite con mucho dinero y un pueblo muy pobre, ¿verdad? Que cada día se empobrece más y enriquece más a la élite. Entonces, ya que estamos reciclando los tiempos, Javier, ¿sí? Y por eso me referí, ahora que hablabas de la muerte de Romerito, de la ambición que se tienen siempre de controlar medios de comunicación y poner a sus allegados. ¿Por qué no repetir el Infonac? El Infonac y el Banco Nacional, que lo quebraron ellos también, y el Infonac lo hicieron desaparecer, eran entidades donde se financiaba el sector agropecuario, pero no solamente financiamiento al sector agropecuario, sino también que aportaban asistencia técnica. O sea, los técnicos del Banco Nacional y del Infonac visitaban a los finqueros, primero para ver que no desviaran la prenda y segundo para darles asistencia técnica y que mejoraran la producción, digamos, ya sea en siembras o en ganado. Entonces, ya que se están reciclando los tiempos y estamos aquí entre el 50 y el 60, en esa parte, no en cuanto a la distribución de la riqueza por el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de unos muchos, yo pienso que se podría redirigir a una forma como lo fue el Infonac y el Banco Nacional, ese Banco Produzcamos. Para eso tiene que haber una reforma de la ley de banco. Porque si este banco viene a competir aquí para estar financiando carros y para estar financiando tarjetas de crédito, quedamos en lo mismo el Bancorp, que a ver si lo hacen, pues, después de este desmoronamiento que estamos viendo de financiero. Y sería importante, digamos, que redirigieran esa parte a ser un banco productivo. ¿Qué pasa en el campo, Javier? O sea, vos engordás novillos y escoges los mejores, no los mandás al matadero, pero no hay un cambio, no están entrando nuevas razas aquí. ¿Qué pasa, digamos, con el pequeño agricultor? Él guarda sus semillitas, porque no hay financiamiento para el sector agropecuario. ¿Y por qué no hay financiamiento? Porque no es política dirigir dinero a esa parte. Entonces nos hemos quedado con lo comercial. Pero de aquí, con esto que el campesino guarda su semilla y guarda lo mejor de la vaca parida, le estamos dando de comer a Venezuela. Se le está dando de comer a El Salvador también, porque ellos financian el frijol. Por eso el frijol está caro, aquí todo el frijol va a dar al Salvador. ¿Y realmente por qué? Porque como aquí no hay entidades financieras que le presten a los agricultores, vienen los salvadoreños y arriesgan su plata financiando aquí a los agricultores del occidente del país, y por eso es que tener escasez y el precio del frijol. Yo creo que es un buen momento, ya que estamos reeditando el 50 y el 60, ¿verdad? ¿Por qué no hacer eso? Mira, Alan, yo le propongo. Sí, este viernes en Trinchera hemos publicado un artículo preguntando qué pasó con el Banco Produzcamos. Antes de privatizarlo, o más bien antes de que el capital privado entre a formar parte del Banco Produzcamos, la gente necesita que le den información de qué ha ocurrido con el banco. Mira, Alan, este banco fue creado en el año 2008, 2009 arrancó, ¿verdad? Se le puso en mano
de un señor Lobo, que es de Huigalpa a propósito, que fue conocido en los años 90 porque fue un funcionario del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, fue miembro del PRONAL. Entendemos que para ser nombrado gerente del Banco Produzcamo, cambió a ser miembro del Frente. Este señor lo destituyó Bayardo Arce Castaño hace 2 años, cuando llegó a una reunión de la Junta Directiva y anunció que se iba. Ahí lo destituyó, un viernes. Y posteriormente nombraron a un veterano funcionario del Banco Central al frente de la institución para mientras la reorganizaban. Como vos decís, Alan, de las cosas que tenía el somocismo, de las que más se recuerdan con visión positiva, es el trabajo del Infonac y el Banco Nacional de Desarrollo. Y desde entonces se ha añorado volver a los tiempos del Infonac y del Banadé. El Banadés quebró también. Y la idea era que el campesino, pequeño y mediano, pudiese contar con una institución que le ofreciera crédito barato, que no tuviese sometida a las normas tan estrictas que siguen otros bancos, y que finalmente le permitiera a los campesinos desarrollar la producción. Pero no fue así. Al día de hoy, el Banco Produzcamo, aunque tiene un capital que algunos calculan en 120 millones de dólares, no tiene ninguna incidencia en el campo. Este señor Lobo ganaba $8,000 más gastos, y fue una de las cosas que molestó tanto al presidente Daniel Ortega, que ordenó su destitución. Pero el punto no es tanto que si se echara o no se echaba un mega salario, sino que el rumbo con que llevó el banco nunca fue el correcto para llegar a incidir totalmente en el campo. Aquí está claro, la banca privada solo le apuesta a los grandes, a los que tienen capacidad de responder. Es decir, estamos hablando de banca nacional, que va a la segura, pero el pequeño y mediano productor, por la endeble estructura económica, la endeble estructura en el campo, es un sujeto de riesgo. O sea, el que va a sembrar frijoles y el banco no le va a prestar. ¿Por qué? Porque si hay sequía, no hay frijol. Si hay demasiada lluvia, no hay frijol. Si el campesino no tuvo la asistencia técnica y una plaga se le comió la planta, no hay frijol. Ese tipo de riesgo, Alan, es el que tenía que asumir de alguna manera Produzcamo, y nunca lo hizo. Entonces, la situación de Produzcamo está en un punto en donde o quiebra de una vez o se privatiza, y es ahí donde Bayardo Arce llama el viernes pasado a las organizaciones de productores y les dice: señores, queremos vender acciones del banco. Insisto, antes de privatizarlo, aquí se debe explicar qué pasó, porque como muchas cosas que hoy se hacen, Alan, aparecen, hacen gran bulla y desaparecen. Y el Banco Produzcamo volvería a ser la frustración de miles de productores que han querido tener una fuente de financiamiento accesible, que no sea leonina, ni que le cobre tampoco el riesgo que los otros bancos sí le aplican a la hora de un crédito. Y eso hace que el campo todavía sea inviable por esas razones, Alan. Es que, mira, por eso hablaba yo, Javier, de una reforma a la ley de bancos. La ley de bancos, digamos, en estos momentos únicamente la carnita, como decías vos hace un momento, las tarjetas de crédito, que son definitivamente una necesidad en el mundo, tal vez no con los intereses leoninos que hay aquí, porque no hay regulación para ellos. Y por otro lado, el financiamiento de automóviles, porque en las casas, por ejemplo, el BDF no ha respondido bien
al préstamo que le hizo el Seguro Social de 90 millones de dólares, porque no han sido casas, digamos, para sectores... ¿Qué pasó con medios siquiera? Creo que hubo una gran bulla que iban a hacer 40.000 casas con fondos del INSS, 40.000 viviendas populares. ¿Qué pasó con ese proyecto? Los proyectos han sido, digamos, como vistas del Momotombo, y una serie de casas que son unos cajoncitos, ¿verdad?, para supuestamente clase media, 2 cuartitos pequeños, una sala comedor y un cuartito principal, en donde hay dificultades para el otorgamiento de crédito incluso, y esas dificultades sencillamente se revierten en el hecho de que ellos tienen un adeudo que pagar al Seguro Social. Nunca se ha hablado si lo están pagando o no lo están pagando, Javier. Y se habla de un seguro social en quiebra. Y tampoco se hicieron las casas para esos sectores medios. Se hicieron las casas, digamos, para clase media alta, pero empobrecida, digamos, porque es un cajoncito el que les están vendiendo. Pero vuelvo a lo otro, la necesidad de una reforma a la ley de bancos, ¿verdad? Yo pienso de que los bancos deben de especializarse en ese sentido. Ya sabemos que todos están especializados en las tarjetas de crédito, pero bancos que se dirijan al sector industrial. Aquí no hay industria. Aquí la industria, digamos, de los telares, que era del siglo XIX, llega hasta 1979, cuando los judíos salen despavoridos, porque aquí se hace causa común con los árabes y agarraron el rábano por las hojas. Así es. ¿Me entendés? Y se fueron para otros países. Los telares quedaron en abandono y al final desaparecieron. O sea, las fábricas de baterías que eran van y desaparece todo lo que agarraron. Algo así como lo que Fidel Moreno anda haciendo, que anda desbaratando, así se desbarató todo lo que había. Entonces, ya que la mentalidad hoy en día es otra, reformar la ley de banco o mandarlo y que se especialicen para financiar la industria, para financiar al sector agropecuario o al sector ganadero, al sector agrícola, etcétera. El banco de la vivienda. Aquí, si vos te fijas, los herederos del banco de la vivienda no funciona tampoco, Javier. O sea, hay mucho que hacer por Nicaragua. Y entre las cosas que hay que hacer por Nicaragua es la misma tecnificación que el gobierno debe tener en las instituciones. Por eso hablaba yo de reformar la ley de banco. Javier. Así es, Alan. No hay duda de que estamos ante una situación del Banco Produzcamos que puede tener dos alternativas: o finalmente se convierte en un proyecto, una carga para el Estado. Puede ser mixto también. O se convierte en un banco mixto, ¿verdad? En donde si la empresa privada se queda con el 49%, no va a pasar nada en ese banco, ¿verdad? Por eso es que hablo de reforma a la ley de banco. Así es. Bien, vamos a concluir nuestro programa, ¿verdad?, del día de hoy. Los esperamos, como siempre, la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana.